Camino a Emaús. Vamos a compartir un momento, a meditar a través de la palabra. ¿Qué quiere decir este tema de camino a Emaús? ¿Qué sucede camino a Emaús? Muchos sabemos lo que sucedió, pero hay otra profundidad más todavía. Hay otra enseñanza de profundidad que la quiero compartir junto a ustedes en esta noche y que podamos aprender y saber qué Dios quiere enseñarnos en este día. Dice la Escritura que en este camino a Emaús, que era un camino que era hacia aquel lugar de Emaús, Jesús se le aparece a dos personas. Y mientras iban caminando, ellos no le reconocieron que era Jesús. Como muchas veces nosotros, el Señor camina al lado nuestro y no lo reconocemos. El Señor quiere hacer cosas potentes, pero no lo reconocemos. Entonces estos dos hombres estaban vetados su entendimiento. No podían ver a Jesús. Como muchas veces nosotros vamos camino a algún lugar y el Señor se nos aparece en alguna circunstancia, en alguna área y no lo vemos. Hablamos con Él, pero no lo vemos. Lo escuchamos, pero no le vemos. Dos hombres iban camino a aquel lugar y tuvieron una gran plática durante muchos kilómetros, pero no reconocieron a Jesús. Emaús, Nicópolis. Este es el lugar de Emaús, Nicópolis. Es un lugar donde podemos ver, estas son fotos reales de aquel lugar, donde podemos tener una apreciación más sobre lo que sucedió en ese lugar de Emaús. Emaús está situado principalmente en el lugar de Nicópolis, porque hay muchos Emaús. Es un lugar donde por primera vez, después que Jesús resucitó, va y se encuentra con estos discípulos que iban camino a aquel lugar. En Jerusalén existen muchos Emaús. Por eso le decía, este es el camino de Emaús, Nicópolis, porque hay muchos Emaús, pero exactamente donde Jesús se le apareció a estas dos personas es cuando iban camino de Emaús, Nicópolis. En este lugar fue exacto donde Jesús se le apareció a dos siervos que iban camino a Emaús. Recuerde que, como hablé anteriormente, hay muchos Emaús, varios Emaús, pero aquí fue el lugar donde se le apareció Jesús. Este es un lugar donde antiguamente era un lugar donde habían aguas termales. Por eso se le llama Emaús. Emaús es un lugar donde antiguamente, y ahora ya quedan solamente lo que podemos ver ahí, los escombros, pero si ustedes se fijan en esas ventanitas, dentro había un lugar donde habían aguas termales. Por eso se llama Camino a Emaús, que vamos a ver el significado de ese lugar. Estas son las rutas de Camino a Emaús. Hoy se transitan por muchos vehículos. Esta es la ruta, este es el camino, el cual antes era solo piedra, era solo tierra. Hoy, por el modernismo, ya ese camino a Emaús se convirtió en rutas transitadas por muchos vehículos. Este es el lugar exacto donde camino a Emaús Jesús se encontró con estos dos discípulos. Y mire qué interesante que aquí también podemos ver en ese mismo lugar es el Valle de Gabaón. Recuerde el Valle de Gabaón, se lo voy a mostrar otra vez para que lo vean. Ese camino que está en la carretera es camino a Emaús. Pero el lugar que está al lado, ese es el Valle de Gabaón. Si ustedes se recuerdan la escritura, ¿qué sucede en el Valle de Gabaón? Se lo dejaré ahí un momentito porque estas son fotos reales que usted va a poder conocer. Hoy lo estoy llevando hacia la Palestina. Lo estoy llevando a un lugar para poder conocer más lo que sucedió en aquel lugar. Camino a Emaús, entonces, el lugar donde está la carretera. Ahí es un lugar que va directo camino a aquel lugar. Y al lado podemos ver Gabaón.
¿Qué sucede en Gabaón? Este es el mismo camino que ahí donde en Gabaón, en la época de Josué, cuando el pueblo estaba conquistando la tierra prometida, ahí es donde en Josué capítulo 10, verso 12, dice la escritura en que Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Todo lo podemos ver que a través de la palabra del Señor nos damos claramente entendimiento de que aquel lugar fue donde el Señor le habló a Josué. Y Josué le dijo a través de Jehová, en aquel día Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y le dijo en presencia de los israelitas: sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Se lo voy a regresar otra vez para atrás para que puedan verlo realmente. El lugar donde fue, en ese mismo lugar, ese es el valle de Gabaón. En ese valle ahí mismo fue donde se detuvo el sol en Agabón y la luna en Agalón. Todo esto nos da mucho a entender. Y el tema es camino a Emaús. Pero camino a Emaús tenemos que pasar por aquel lugar de Gabaón. Gabaón es en la villa árabe que está al lado del norte de la colina, que esto se preserva el nombre bíblico de aquella ciudad habitaba, que eran por los gabaonitas. Recuerde que ellos engañaron a Josué para que le hicieran una alianza entre los dos pueblos. Y más tarde los israelitas serían forzados a depender del nefasto aliado que habían hecho. Y ahí comienza una colisión entre 5 reyes y ahí se produjo una batalla. Y ahí en esa batalla, en ese mismo valle de Gabaón, en esa batalla de estos 5 reyes, estaba Josué. Y ahí donde conocemos toda la historia, cuando el sol y la luna se detienen. Emaús, en tiempos bíblicos, su nombre era Amat. Anoten todo esto porque esto es una enseñanza que nos va a ayudar mucho a entender más y profundizar este tema de camino a Emaús. Antiguamente, en los términos bíblicos, era llamado aquel lugar Amat, que significa aguas termales o calientes. Recuerde que le mostré una imagen donde había unas estructuras como de piedra y había unas ventanitas. Ahí debajo de aquel lugar eran las aguas termales o aguas calientes. Y el original se llamaba Amat, no era Emaús. Vamos a ver por qué le cambiaron el nombre de Emaús. Pero aquel lugar anteriormente se llamaba Amat. Este es el lugar de Amat, o como hoy lo conocemos como camino o Emaús. Cuando los griegos llegan a aquel lugar en el siglo II antes de Cristo, ellos no podían pronunciar Amat, a lo cual cambiaron el nombre más fácil para ellos, que eran Emaús. Por eso se conoce hasta el día de hoy como Emaús, porque no los griegos, recuerde que ahí en ese lugar de Gabaón gobernaban los griegos. Los griegos tenían el control de aquellos lugares, pero los griegos, como no podían pronunciar la palabra Amat, que ese era el nombre original, le cambian el nombre a algo más fácil, que le colocan Emaús. Y ahí comienza con la historia bíblica, camino a Emaús, el lugar de los griegos, el lugar donde se producen esta historia que hoy estamos relatando a través de esta palabra. ¿Qué sucede ahí? Aquí podemos ver entonces el lugar donde estaban las aguas termales. Hoy ya no hay aguas termales, ya se han secado las fuentes, ya no hay aguas termales o aguas calientes que servían al cuerpo, ayudaban mucho a los músculos, ayudaban mucho para relajar, era muy placentero estar en esos lugares, pero hoy ya no existen las aguas termales porque se han secado. Pero aquí tenemos más o menos la estructura de gran parte. Esta es una de muchas que están ahí, donde se hacían piedras y debajo estaban las aguas. Dentro de aquel lugar eran las aguas termales. Y recuerde que Emaús significa aguas termales o aguas calientes. Emaús significa tibieza o caliente o aguas termales. Aquí podemos apreciar más un poco más la estructura de las ruinas que casi ya están quedando, y podemos ver
que dentro, en esas ventanitas, la gente entraba y podía estar en esos lugares de esas aguas tibias, aguas termales. Aquí tenemos entonces los baños termales de los romanos en Emaús, donde ellos podían entrar. Ahora, todo este lugar nos da mucha claridad de lo que el término significa, porque en estas aguas eran aguas tibias, el cual estaban ahí, servían para el cuerpo, servían para la gente pudiera tomar un descanso, un lugar. En Emaús también vivían muchos judíos y estaban representados en la resurrección de Jesús con sus tumbas. Ahora, las personas normales sin recursos económicos siempre eran puestas bajo tierra con sudario, pero las adineradas, las importantes, eran puestas en una tumba con roca, lo que sucede con Jesús. Recuerde que José de Arimatea, un hombre rico, le dio una tumba nueva para que colocaran el cuerpo de Jesús. Y esto es muy importante porque de aquí, de camino a Emaús, estamos hablando también de la resurrección de Cristo. Recuerde que Cristo resucita y se va camino a Emaús. La pregunta es, ¿por qué se va a un lugar fuera de Jerusalén? Vamos a analizar todo eso. Y se va a un lugar de la tibieza, porque Emaús significa el lugar de la tibieza. Entonces, los dos hombres iban a aquel lugar. Los dos hombres iban a Emaús, un lugar de la tibieza. Aquí podemos ver parte de lo que hay allí en ese lugar de Emaús. Hay muchas tumbas. Aquí podemos apreciar una de ellas que siempre se colocaban en aquel lugar y les colocaban también después una piedra encima. Esto no solamente eran de algunas personas, de todo, eran solamente personas que estaban adineradas. Recuerde que antiguamente solamente las personas que tenían recursos económicos, las personas ricas, le hacían las tumbas en las rocas. Y las que no tenían recursos económicos, las colocaban bajo tierra. Y Jesús, como vimos, José de Arimatea le da una tumba nueva y ahí Jesús lo colocan. Juan 19, 38 al 39 dice y nos aclara: después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato le concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Vino y aparece entonces Pilato. Y cuando van donde Pilato, José de Arimatea, vino Pilato y habla con José de Arimatea y le entregan el cuerpo de Jesús. En ese momento en que la persona fallecía, el cuerpo era preparado, lavado y se ungía con aceites preparados con mirra y nardo, y luego colocaba el cuerpo y se volvía al sudario, y el cuerpo se le colocaba dentro de una cueva o de una roca. Cuando el cuerpo era colocado dentro de la tumba, de aquella roca, se cerraba con una piedra. Siempre se esperaba un año por lo menos para sacar los huesos. Esto era siempre es así. En los tiempos de Jesús, cuando se colocaban los cuerpos en una roca, ahí se dejaba por lo menos un año. Luego, después de un año, sacaban los huesos y la llevaban a otro lugar, y esa tumba era usada otra vez por alguien. Esto significa que esa tumba la podrían usar muchas veces. Por eso que las tumbas que se hacían así solamente eran para personas ricas. Y José de Arimatea, que compra una tumba nueva, pide el cuerpo de Jesús a Pilato, se lo entregan, y ahí todos quizás esperando, quizás mucho de la gente que no creía en Jesús, esperando que quizás Jesús iba a cambiar, después sus huesos lo iban a tomar y lo iban a llevar a otro lugar. Pero había una promesa, la promesa de la resurrección. Dato interesante entonces, que en esa tumba José de Arimatea era una tumba nueva. Nadie la había usado. Ahora, esa tumba, en esa piedra, así eran las piedras antiguamente. Estas son fotos reales de aquel lugar de la Palestina. Y esa, si usted se fija, esa piedra con muchos soldados o muchas personas la pueden girar, y tiene como una bajada. ¿Por qué tiene como una bajada? Para que la piedra rode. Al ser plano,
La piedra al girarla entre varios va a costar mucho porque es una gigante piedra. Esto usted lo ve ahí más o menos como pequeño, pero esta es una piedra gigantesca y una tumba grande. Entonces siempre le hacían como una inclinación a donde está la piedra, para que cuando inclinaran la piedra se fuera más fácilmente rodando rápidamente y quedara en ese lugar. Imagínense, esto es lo mismo que estaban con Jesús. Y Jesús, dice la Escritura, que la piedra fue removida. Y habían guardias también en la tumba de Jesús. Esto significa en que los guardias que estaban ahí, ninguno tenía que haberse quedado dormido. ¿Por qué? Porque es importante entender que cuando pasaba algo, la culpabilidad iba a ser siempre hacia los guardias. Entonces ellos tendrían que estar listos, preparados para todo lo que se estaba dando a conocer. Ahora, cuando nosotros estamos dando a conocer todo esto, esto nos da una mayor también en reflexión de que recuerde que Jesús podría haber pasado esa tumba sin siquiera tocarlo porque estaba en el espíritu. Y tampoco alguien tendría que mover la roca. La pregunta es ¿por qué se movió la roca si Jesús estaba en el espíritu? Recuerde que cuando Jesús sale de ahí se encuentra con María y le dice no me toques porque todavía no ha descendido a mi Padre. Estaba en cuerpo glorificado o un cuerpo espiritual. Era un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado. O sea, ese cuerpo podía pasar paredes, ese cuerpo podía pasar la roca, pero no lo hizo. ¿Por qué? Para demostrar al mundo entero la resurrección realmente con base histórica y base física. ¿Cuál era la base física? La piedra fue removida. Era una piedra gigantesca. Para remover esa piedra tendrían que haber sido muchas personas. Y recuerde que ahí estaba lleno de soldados. Había muchos soldados romanos que estaban custodiando aquel lugar, entonces nadie podía venir un grupo de personas y moverla fácilmente. Esa tumba original es de los tiempos de Jesús. Ahí se colocaban diferentes, aquí en una toma más amplia. Después cuando sacaban de aquel lugar los huesos, los colocaban en otro lugar y en esa abertura ahí podían dejar los diferentes huesos de aquellas tumbas. Otra tumba y la piedra que servía era para cubrir la entrada. Era una piedra grande. Recuerde que las piedras que estaban ahí en aquel lugar eran una cueva y ahí estaba el lugar donde quedaba el muerto. Recuerde que el tema es camino a Emaús y esto tiene mucho que ver. Vamos para allá. Entonces hemos visto la muerte de Emaús. Escuche. Hemos visto la muerte de Emaús. ¿En qué? En las tumbas. Ahora vamos a conocer la vida, porque en Emaús existen muchas tumbas. En Emaús hay muchas tumbas. Recuerde que Emaús significa tibieza. Emaús significa tibieza. Y Jesús se le aparece a dos hombres que iban, ¿dónde? Camino a Emaús. Eran dos hombres que iban camino a la tibieza. No sé si usted ya está entendiendo en que muchas veces nosotros nos encontramos en esa situación. Vamos caminando, aparece Jesús, pero no le conocemos. Estos discípulos, estas personas no conocieron a Jesús. ¿Y dónde iban? Camino a la tibieza, camino a Emaús. Asimismo muchas veces nosotros estamos. Aparece Jesús, no habla y no le vemos. Aparece Jesús, nos dice algo, pero no le entendemos. Aparece Jesús, pero no reaccionamos porque estamos cegados o vendados en nuestro espíritu. Es como que vamos camino a la tibieza. Estos dos hombres iban camino a esa tibieza, pero también conozcamos la otra parte de la vida. Porque en este lugar, este es el lugar exacto, estas son fotos reales, para que usted pueda conocer aquel lugar de Emaús. Es un lugar de árboles, es un lugar donde había muchas tumbas también. Y los restos arqueológicos de Emaús, vemos este lugar. Quiero que vea bien este lugar, porque aquí en este lugar algo sucede importante. Recuerde que en Emaús
hay muchos lugares termales. Por eso se llama Emaús, camino a la tibieza, que significa tibieza. Y Jesús va a aquel lugar. Entonces la pregunta, ¿qué va Jesús ahí? ¿Por qué no se quedó en Jerusalén? Vamos para allá en esta historia que estamos dando a conocer. Estos son los restos arqueológicos de Emaús, en el lugar, pero también esta es una casa. En Emaús había una gran casa, un gran lugar. En Lucas 24:13 vamos a ver de quién es ese lugar. He aquí dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Y ahí iban hablando entre sí, entre todas aquellas cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras hablaban discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conociese. O sea, estas dos personas iban camino a Emaús y sus ojos estaban velados, no conocieron a Jesús, como muchas veces nosotros tenemos también los ojos velados, no de lado, velados. Y no conocemos a Jesús. Nos habla y no le conocemos su voz. Nos enseña algo y no le conocemos. Nos dice algo y no lo entendemos porque nuestros ojos están velados para no ver. Y Jesús caminó con estos siervos muchos kilómetros. Y al comienzo ellas iban hablando, discutiendo, iban hablando lo que estaba sucediendo. Y se aparece Jesús y sigue con ellos. Y los tres empiezan a caminar. Tienen un largo recorrido, muchos kilómetros, hasta llegar a Emaús. Pero ellos no lo reconocieron. Y mire lo que sucede en Lucas 24, verso 18. Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas en que han acontecido en estos días? Los dos iban hablando juntamente con Jesús. Iban hablando todo lo que había sucedido, de la resurrección, de la muerte de alguien, de la muerte de Jesús, de los discípulos, que era tiempo de persecución. Era todo como hablando un caos de lo que había sucedido, y toda la gente, muchos turbada, y otros estaban pensando que Jesús estaba todavía en ese lugar de la tumba. Y en esa misma conversación se acerca estos dos hombres y tienen una larga charla con Jesús. Pero ya caminando ya muchos kilómetros, uno de ellos, llamado Cleofas, le dice: ¿eres tú el único forastero que no conoce o que no ha sabido lo que ha sucedido en aquellos días? Verso 28. Llegaron a la aldea donde iban. Él hizo como que iba más lejos. O sea, Jesús dijo: yo voy a ir más lejos. Mas ellos le obligaron a Jesús, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues Jesús a quedarse con ellos. Era ya un tiempo que estaba anocheciendo. Y estos dos hombres, y Cleofas principalmente, le dice: Cleofas, quédate acá con nosotros, quédate en mi casa, porque ya es tarde. Y entró pues Jesús a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Mire qué interesante. Jesús camina con ellos. Y en ese momento, en la casa de Cleofas, el lugar donde le mostré anteriormente, es donde Jesús estuvo con las dos personas que caminaron con él. Pero caminaron 30 kilómetros y no le reconocieron. 30 kilómetros caminando con Jesús, pero sus ojos estaban tan velados que no podían reaccionar, que no sabían que era Jesús. Caminaron, conversaron con él, pero no le reconocieron. Hasta que llegan a aquel lugar de Emaús y Cleofas le insiste: ya es tarde, no sigas tu camino, quédate con nosotros y después seguirás tu camino. Ya es de noche. Y le insistieron a Jesús, Cleofas, que se quedara en ese lugar. En ese lugar donde estamos viendo son las ruinas de la casa de Cleofas. Y algo sucede ahí. En este lugar de estas ruinas es donde Jesús llegó y se quedó en esa noche
o unos momentos solamente, porque vamos a ver qué pasa también ahí en la casa de Cleofas. Este es el lugar. Hoy están solamente las ruinas. Emaús, de Jerusalén a Emaús hay 30 kilómetros. 30 kilómetros caminaron juntamente con Jesús. 30 kilómetros en cual llegaron a aquel lugar. Y mire lo que sucede. Y aconteció que estando sentados con ellos, ya en la casa de Cleofas, sentados con ellos, y Jesús de la mesa tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Entonces le fueron abiertos los ojos y les dio. Y tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se los dio. Y dijo, y mire qué interesante, cuando el Señor partió el pan y lo bendijo y se los dio, inmediatamente sus ojos fueron abiertos y reconocieron que era Jesús, mas él desapareció de su vista. Mire qué bonita la historia, porque aquí nos está dando mucho a entender que la misericordia y el amor de Dios tan grande que a veces no lo entendemos, pero este es su amor, eso es su misericordia, que Él permanece fiel con cada uno de nosotros. Los ojos de Él anteriormente, de estos dos siervos, estaban velados, no veían, iban camino a la tibieza, como muchas veces nosotros vamos a ciertos lugares y son caminos de tibieza, no lugares de bendición. Por eso es que tenemos que pedirle al Señor, en mi camino anda tú delante de mí, quita el velo que está en mis ojos, que ya para yo poder ver, que seas tú delante de mí. Y cuando Jesús parte el pan, lo partió y se los dio inmediatamente ahí, que el pan representa, volvamos al punto importante, a la Santa Cena. Que en la Santa Cena lo hemos visto que se cambia la genética y también los ojos son desvelados. Miren lo importante lo que sucede con el pan y el vino. Por eso que lo hemos enseñado muchas veces en que cuando nosotros hacemos la Santa Cena, cambia nuestra genética, nos limpia nuestra genética de un pasado y hay un cambio, y también los ojos son desvelados, ya no están velados, nuestros ojos son abiertos, y cuando ellos se le abrieron sus ojos del entendimiento, pudieron ver a Jesús. En la casa de Cleofas se construyó también una iglesia bizantina que fue destruida luego después del periodo árabe en la época de las cruzadas. Podemos ver ahí una mesa antes de entrar a aquella iglesia bizantina, porque antiguamente donde había un tiempo tiempos bíblicos siempre construían iglesias. Y aquí en la casa de Cleofas también se construyó una iglesia bizantina. Esa es la iglesia el cual se construye en aquellos años, una iglesia bizantina, de recordar que en ese mismo lugar Jesús se le aparece a estos dos personajes cuando ya se da a conocer que era Jesús, y fue en ese lugar de Emaús. En Emaús los cristianos judíos construían un bautisterio también para los nuevos fieles. Ese es un bautisterio que es como más o menos como en forma como de una cruz. Los colocaban en esos lugares. Aquí estamos todavía en Emaús. Y habían también fieles judíos cristianos. Y ellos bautizaban también a la gente en estos bautisterios. Y ahí podían hacer el acto de el bautismo. Todo este lugar nos da mucho a entender en que el amor de Dios siempre permanece con nosotros. Su misericordia, su amor, su fidelidad. Siempre el Señor quiere bendecirnos, rescatarnos y ayudarnos de circunstancias y darnos la fuerza, y también para poder entender que el amor de Dios es impresionante, que aún estos dos hombres que quizás iban a un lugar de la tibieza, iban a un lugar que fuera de Jerusalén, 30 kilómetros, la misericordia de Dios le alcanzó a ellos. Y es más, hasta que Jesús se llegó a quedar unos par de tiempo, quizás cuántos minutos estuvo ahí en la casa, porque mientras estaban ahí tenían que haber cocinado el pan, a menos que hayan tenido el pan. Recuerde que ellos venían de 30 kilómetros, quizás entonces algo de haber pasado, mucha conversación, 30 kilómetros hablando con Jesús, y quizás que hablaron, qué misterios también Jesús le dijo a ellos,
porque Jesús no decía quedar callado cuando tenía mucho que entregar, discipular, y quizás qué misterio les dijo Jesús. Luego llegan a la casa y nuevamente comienza todo esta linda historia que hemos dado. Hay varios, recuerde que anteriormente les decía que hay varios Emaús en Jerusalén. Está Emaús Anabig, Emaús Abigos, Emaús Colonia, Emaús Artas, Emaús Cubeid y Emaús Camasa. Pero ya vimos ya que dentro de varios, y estos están todos en aquel lugar. Estos son como los sitios. Todos, pero están en diferentes lugares muy dispersos. De ahí, de ese lugar, y cada uno de esos Emaús están todos dispersos, pero ya vimos el lugar que era Emaús Nicópolis. El padre de la historia de Cesarea que vivió en el siglo, en aquel lugar, nos da a entender que después de Cristo, después de Cristo se dio el verdadero lugar del camino a Emaús. Eusebio de Cesarea era el que él después corrobora todo esto, y él dice que el verdadero Emaús, donde estuvo Jesús, es Emaús Nicópolis, el lugar donde le mostré con las imágenes y todo lo que hoy pudimos ver con las imágenes de aquel lugar, de las ruinas de Emaús. Jerónimo de Estridón también habla del siglo IV que había una iglesia en la casa de Cleofa. Entonces, este es otro dato también, que es el lugar de Nicópolis, es el lugar exacto de Emaús Nicópolis. Ya vimos que habían varios, pero aquí también Jerónimo de Estridón lo aclara más fácilmente, donde él dice que en el siglo IV, en una iglesia que en la casa de Cleofa. San Jerónimo de Presbiterio nos da a conocer todos estos datos importantes para poder entender más el mundo espiritual. Este es Emaús. Aquí podemos ver entonces que es Emaús Nicópolis. Ahí están donde estaban las aguas termales, las aguas tibias, donde iban los romanos. Hoy quedan las ruinas, ya no hay aguas termales, se han secado. Y este es el camino a donde Jesús, para la redundancia, caminó hacia aquel lugar. Y tenemos ahí los vehículos que pasan, que es el camino a Emaús, y a mano hacia los lados tenemos el valle de Gabaón. Lo que anteriormente le mencionaba, lo que sucede ahí cuando Josué tuvo una batalla. Desde la altura, la casa de aquel lugar de Cleofa, las ruinas que están ahí en Emaús, y podemos ver claramente todo de piedra, siempre, por lo general, siempre es piedra en la Palestina, y podemos visualizar estos lugares. Aquí nuevamente el lugar de las aguas termales de Emaús. Hoy ya no están, solamente están estas ruinas de lo que antes fue aguas termales, aguas donde eran aguas tibias, y era en el tiempo de Jesús. Este es el lugar de Emaús. Se fija que pasa la carretera al lado. Allá se podrían apreciar los vehículos que van pasando, porque en ese camino, ahí estaban el camino a Emaús. Ahí tenemos las tumbas donde se excavan también los muertos, las rocas. Todo esto es indicio de que Jesús, después que resucitó, se va camino a Emaús y se encuentra caminando en ese camino se encuentra con estas dos personas, el cual pudimos nosotros visualizar lo que hay ahí en ese lugar. Es un lugar muy, muy bonito, donde también hay mucha naturaleza, y a la vez también podemos visualizar la importancia de todo lo que hoy hemos podido aprender, de el cuidado también que nosotros tenemos que tener de no enfriarnos, porque podemos estar en la iglesia, pero podemos estar frío. Podemos estar en la iglesia, pero nuestros ojos pueden estar vetados. No podemos entender, no podemos reaccionar. Entonces, la enseñanza de lo que hoy estamos dando a conocer es poder visualizar y entender los misterios, el cual Dios quiere en que seamos libres. Libre de los azotes, libre de las circunstancias, libre de una enfermedad, y que podamos ver más allá
de lo que es el mundo espiritual. Vamos a la casa de Cleofas, la que habíamos visto desde la altura. Este es el lugar donde Jesús estuvo y desde ese mismo lugar desapareció después de haber dado el pan a Cleofas y a la otra persona que no menciona la escritura cuál fue su nombre. Esta es la historia de aquel lugar de Emaús. Una enseñanza hermosa donde nos da mucho a entender también la importancia que nosotros tenemos que estar buscando también del rostro del Señor y buscar su presencia. Ahí está al fondo la silla, porque ahí también se recuerde que se hizo una iglesia y la gente ahí puede ir a adorar, puede ir a cantar y quedan esas sillas para que los visitantes puedan tenerla. Un lugar llamado Emaús. En este acontecimiento, aquí sucede todo lo que se fue dado. Ahí vemos el bautisterio también, que es como en forma de una cruz. Y ahí muchos cristianos también, porque en Emaús también habían cristianos. La palabra del Señor, a través de lo que hoy hemos visto de esta enseñanza, nos ayuda mucho a entender que en ese camino a Emaús, nosotros tenemos que poder entender qué nosotros realmente estamos haciendo dentro del reino, porque al caminar por camino a Emaús, recuerde que camino a Emaús es un lugar de tibieza, es un lugar donde no las personas están como fervientes. Por eso ahí menciona claramente en ese camino hacia Emaús, podemos ver cuán importante es no permitir la tibieza en nosotros. Y podemos estar en una iglesia. La tibieza no tiene nada que ver con que tú te congregues. La tibieza no tiene nada que ver también que tú tengas el don, el llamado ministerio. Puedes tú tener el don, pero estar tibio. Tú fluyes en el don, tú fluyes en el ministerio, te mueves solamente en el don, te mueves en el llamado, pero puedes estar tibio. Una persona puede ejercer el don, pero sus ojos pueden estar velados. Sus ojos pueden estar velados que no pueden ver. Mire qué importante lo que hoy estamos dando a conocer en este tema de camino a Emaús, porque la enseñanza aquí, lo importante es que nuestros ojos no pueden estar velados. Estos dos personajes iban camino con Jesús, caminaron 30 kilómetros y no le reconocieron. 30 kilómetros caminando con Jesús, escuchándole, hablando entre ellos, pero no le reconocieron. Entonces, ¿cuándo le reconocieron? Cuando tomaron el pan ahí en la casa de Cleofas y sus ojos fueron quitados ese velo y pudieron ver que era Jesús, y ahí Jesús desaparece. Qué bonita la historia donde podemos nosotros dar a conocer, y lo importante de este pasaje que hemos visto es el cuidado de poder nosotros no caminar en una tibieza. Y vuelvo al punto importante, el ir a una iglesia no te hace que seas un buen cristiano, es parte de. Ahí te vas a equipar, te vas a alimentar, pero puedes estar tú en una congregación, en una iglesia, pero puedes estar velado. O sea, tus ojos sin entendimiento, sin conocimiento. Que a través de la palabra, a través de lo que hoy hemos escudriñado un momento, nos ayude mucho a entender el tema de hoy, camino a Emaús.